Buenas tardes, profesor. A continuación le vamos a mostrar nuestro proyecto sobre el modelado y el análisis de la tasa de pérdida de potencia en módulos fotovoltaicos. Los integrantes de este proyecto son Christopher Enrique Fuentes, Benjamín Quiroz Fuentes y Pablo Ferreira Jara. En la etapa 1 tenemos lo que es el tema de investigación, las nociones matemáticas y las problemáticas a abordar del proyecto. En el contexto de nuestro proyecto se dice que los módulos fotovoltaicos son probados en condiciones estándar de prueba, STC, donde la temperatura es de 25 grados. Pero en la práctica, la temperatura de operación de los paneles solares puede superar los 60 grados Celsius, lo que reduce la potencia de salida en los paneles. La problemática es calcular la tasa de cambio o el decrecimiento máximo de potencia que experimenta un panel solar por cada grado Celsius que aumenta o disminuye su temperatura, utilizando el cálculo diferencial como herramienta de modelado predictivo. Los objetivos que tenemos para este proyecto es modelar la función de potencia de un módulo fotovoltaico en relación con la temperatura de operación del panel. Y como segundo objetivo es utilizar la derivada para calcular la tasa de pérdida de rendimiento de temperatura del panel solar. Las preguntas que nos hicimos para este proyecto, para la realización de este proyecto, es la pregunta 1, ¿cómo se puede expresar la función de potencia de un panel solar utilizando el coeficiente de temperatura y la potencia máxima STC? ¿Qué información fundamental nos proporciona la derivada de potencia en términos de la eficiencia energética del sistema? ¿Cuál es la pérdida neta de potencia del panel si la temperatura ambiente pasa de 35 grados Celsius a 40 grados Celsius? Y la pregunta 4 es cómo afectaría una tasa de pérdida de valor bajo, como sería menos 0,45 grados entre grados Celsius versus una de valor alto, como sería menos 0,25 por ciento dividido grados Celsius al diseño económico de una planta solar. En los temas iniciales involucrados tenemos 5. El primero sería las condiciones estándar de prueba, STC. Este es un parámetro para definir los valores iniciales de potencia antes de aplicar el cálculo diferencial. Como segundo tema inicial tenemos el coeficiente de temperatura, CT, que sirve para indicar el porcentaje de pérdida de eficiencia por cada grado Celsius sobre la norma. Como tercer tema tenemos el uso de la derivada como razón de cambio instantánea. Para esto ocupamos la derivada como una herramienta para medir la rapidez con la que cambia la potencia ante las variaciones de la temperatura. Como cuarto tema inicial tenemos el modelado de las funciones lineales, que aquí aplicamos la función de la pendiente, en la que se aplica esta se aplica en fenómenos físicos en donde la degradación del rendimiento es proporcional al aumento de la variable independiente, que en este caso sería C. Y por último, como tema inicial, tenemos las reglas de derivación de constantes y polinomios. Aquí se aplican las reglas de derivación, como la derivada de una constante, que sería 0, y la derivada de una constante multiplicada por la x, que sería c. Esto se ocupa para resolver la ecuación del estado actual del panel solar. El cronograma del proyecto para esta etapa 1 sería los productos, qué resultados obtendremos. Buscamos obtener el modelo de la potencia en función con la temperatura, usando la potencia STC y el coeficiente de temperatura. El plazo ya era hasta el 3 de diciembre, que ya lo entregamos, y los responsables éramos todos los integrantes del grupo. Y lo que necesitábamos para hacerlo eran las fichas técnicas de paneles, la literatura sobre el coeficiente de temperatura. La elaboración de presentación
el resultado que obtendríamos son de la diapositiva 1 a 6, con el título, las nociones de las matemáticas, la problemática, los objetivos y este cronograma. El plazo también para la misma fecha, el 3 de diciembre. Los integrantes eran los que iban a ser responsables de hacerlo. Y que necesitamos para hacerlo, la pauta de la evaluación de la etapa 1. Y aquí se muestran las fuentes usadas para el desarrollo de la etapa 1, tanto como investigación como para procedimientos, que algunas se usaron para definir las condiciones estándar de prueba y para obtener los valores numéricos para plantear la función. También se usaron fuentes para justificar que la derivada es la herramienta correcta para medir la variación instantánea de potencia con temperatura, y otra fuente para obtener las definiciones de potencia y resistencia. Ahora voy a continuar con la presentación de la etapa 2, donde explicamos las herramientas tecnológicas utilizadas en el desarrollo matemático y el análisis de resultados obtenidos. Herramientas tecnológicas. Para esta etapa seleccionamos Excel como herramienta central. La razón principal es que Excel nos permite trabajar con grandes conjuntos de datos y realizar cálculos repetitivos de una manera rápida y organizada. En nuestro caso necesitábamos simular cómo varía la potencia del panel fotovoltaico cuando cambia la temperatura, y Excel facilita la creación de tablas donde podemos ingresar diferentes valores y obtener resultados automáticamente. Además, Excel nos permite generar gráficos de dispersión que son fundamentales para visualizar el comportamiento real de la función. A partir de estos gráficos agregamos una línea de tendencia que genera la regresión lineal. Esta regresión nos entrega directamente su ecuación y, lo más importante, la pendiente, que representa la tasa de pérdida de la potencia por cada grado Celsius. Esta pendiente equivale a la derivada de nuestra función teórica. Por tanto, Excel nos ayuda a validar matemáticamente el comportamiento esperado del panel. Desarrollo matemático. En el desarrollo matemático lo que hacemos es modelar cómo cambia la potencia del panel solar cuando cambia la temperatura. Para esto usamos una fórmula que viene en el dataset del fabricante y la teoría de semiconductores. Esa fórmula dice que la potencia depende de tres cosas: la potencia máxima del panel en condiciones estándar, el coeficiente de temperatura y la temperatura real en el que está el panel. La fórmula generada la podemos ver. Esa expresión simplemente significa que cuando la temperatura sube, la potencia baja, y cuando la temperatura baja, la potencia sube. Luego, para saber exactamente cuándo pierde el panel por cada grado, usamos derivada. La derivada lo que hace es decirnos qué tan rápido cambia una variable, cuándo cambia la otra. Al derivar la fórmula obtenemos un número constante. Ese número es la tasa de pérdida por grado, es decir, cuánto watt pierde el panel por cada 1 grado Celsius que aumenta. El resultado final es que la pérdida de potencia del panel es lineal, o sea, se pierde la misma cantidad de energía por cada grado de temperatura. Eso es básicamente el desarrollo matemático. Partimos con una fórmula sencilla, la derivamos y obtuvimos la pérdida exacta por grado. Análisis de resultados y simulación. Una vez generada la tabla y el gráfico, analizamos la relación entre ambas variables. El gráfico de dispersión permitió observar si existía una tendencia clara y constante. Luego, al aplicar la línea de tendencia, Excel nos entregó la ecuación correspondiente y la pendiente, que es un valor que representa cómo cambia la potencia por cada unidad de temperatura. Esta pendiente es clave
porque se interpreta como la tasa de cambio, que es precisamente el concepto matemático que utilizamos en cálculo integral y diferencial para escribir variaciones instantáneas o constantes. La simulación confirma que existe una relación lineal entre la temperatura y potencia, lo cual podemos estudiar y predecir con la presión a partir del modelo generado. Aquí tenemos algunas fuentes. Las fuentes utilizadas para esta etapa nos permitieron fundamentar el uso del cálculo, la forma de analizar las tasas de cambio y el comportamiento general de los módulos fotovoltaicos. Entre ellas se encuentran texto como el cálculo de Stewart, que explica por qué la derivada es la herramienta adecuada para analizar cambios. También tenemos fundamentos de circuitos eléctricos de Sadiku para comprender la potencia y comportamiento eléctrico. También tenemos documentación técnica y bibliografía especializada en energía solar para validar la relación entre temperatura y rendimiento. Estas referencias respaldan un enfoque teórico y práctico que aplicamos en esta etapa. Etapa 3. Bueno, en este tiempo tenemos el desarrollo, la revisión de ideas y productos. Tenemos la revisión de ideas y enfoque, donde el enfoque es, realizamos un análisis de la tasa de pérdida de potencia de un panel solar debido al aumento de la temperatura. La justificación es que este enfoque aplica directamente al cálculo diferencial para modelar un fenómeno crucial en la ingeniería eléctrica. Producto final, tenemos un modelo analítico en Excel para la predicción de rendimiento técnico. Proceso de desarrollo. Tenemos un modelado donde se obtuvo la fórmula estándar de potencia-temperatura a partir de un datasheet. El cálculo se aplicó la derivada para encontrar la razón de cambio instantánea. Tenemos la corroboración donde se validó que el resultado del cálculo coincidía con la pendiente de la gráfica de la función potencia-temperatura. Presentamos el producto donde tenemos un modelo de análisis de rendimiento térmico. El producto final es una herramienta de análisis de sensibilidad a la temperatura construida en una hoja de cálculo. Tenemos la central donde tenemos la potencia máxima STC, que es el Standard Test Condition, gamma, que es el coeficiente de la temperatura en porcentaje por grado Celsius, y la temperatura de operación deseada. Con eso tenemos el resultado de la potencia real a la temperatura deseada. Tenemos las pérdidas de la potencia en watts y el valor de la derivada, que es la tasa de pérdida instantánea. 3. Tenemos la gráfica de potencia versus la temperatura, donde tenemos una evidencia visual, que la gráfica es una línea recta. Esto corrobora el resultado de la derivada, ya que una pendiente constante indica una razón de cambio constante. Tenemos la interpretación, donde la pendiente de la derivada muestra que la pérdida de potencia es perfectamente lineal. Y cuarto, tenemos una demostración de un caso práctico, donde si el panel pierde un menos 1.4 watts por grado Celsius, tenemos una temperatura inicial de 25 grados Celsius, donde tiene una potencia de 400 watts. Luego aumenta un 55%, lo cual aumenta un 30 grados Celsius entre 25 y 55, lo cual este aumento del 30 grados Celsius se multiplica por el menos 1.4, lo cual da un menos 42 watts, lo que es la potencia real de operación es de 358 watts. Bueno, en este diapo tenemos el resultado de conclusiones. Tenemos los resultados clave del modelado, que tenemos la cuantificación de la tasa de pérdida, que la derivada nos entrega una cifra precisa en watts por grado Celsius, que es la medida más útil. 2. Tenemos la validación del comportamiento lineal, donde el cálculo demostró que la pérdida no cambia con la temperatura, sino que es una tasa de constante a lo largo de todo el rango de la operación. Conclusiones. Diseño óptimo. El valor de la derivada es esencial para el dimensionamiento de inversores y la predicción de una producción energética anual. Si se usa el PMAX STC para el diseño, se sobredimensiona el inversor y se aumenta el costo del proyecto. Selección de materiales. La magnitud de la pendiente permite comparar modelos de paneles. Un panel con un coeficiente de temperatura menos negativo que las derivadas más cercanas a cero es superior y más rentable en climas cálidos.
Integración matemática se demostró como un concepto abstracto del cálculo de la derivada como razón de cambio, resuelve un problema real de eficiencia energética en la ingeniería eléctrica. Área de impacto de la asignatura. Este proyecto demuestra cómo se integra y aplica conocimientos de distintas asignaturas. Tenemos cálculo, donde es la herramienta central. El proyecto demuestra el uso de la derivada para obtener la tasa de cambio instantánea, que es la pérdida de potencia por grados Celsius, transformando un concepto matemático en una métrica de diseño crucial. Ingeniería eléctrica define el contexto y la aplicación. Permite entender los parámetros físicos como el coeficiente de temperatura y la potencia STC, esenciales para la toma de decisiones en el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos. Aquí tenemos la bibliografía y fuentes de información, donde recordamos todos los datos necesarios para poder desarrollar esta etapa 3 del proyecto.